La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Amén. Bueno, abramos nuestras Biblias, hermanos, y vamos a compartir, a escuchar la voz del Señor. Estamos en Apocalipsis capítulo 13. Verso 10. El último verso con relación a la primera parte de este capítulo. Leemos el verso 10 de Apocalipsis 13. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso es lo que leemos en la Biblia Reina Valera del capítulo 13 de Apocalipsis, verso número 10. Vamos a orar. Padre nuestro, esta noche una vez más nos acercamos a ti con la intención de agradecerte por todos tus favores y bendiciones recibidas y suplicarte, Señor, que conforme a tu gracia puedas atender a estas peticiones de oración que han llegado. Vamos a interceder por mi hermano Sergio Barrios, que está con quebrantos de salud. Por favor, Señor, visítale y extiende tu mano de sanidad en su cuerpo. Por hermana Mayra de Carrera, también está con quebrantos de salud. Por favor, Señor, visítale de una manera especial. Por la hija de hermana Claudia, porque está hospitalizada por complicaciones en labor de parto. Señor, por favor, necesitamos de tu asistencia. La familia de mi hermana Agripina, Señor, por favor, dales esa paz y esa consolación que solo tú sabes dar. Hoy falleció un nietecito de ella, por lo tanto, Señor, suplicamos que a mi hermana Agripina también le des de tu gracia y tu bendición. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos por mi hermana Clarita Chiguichón también. El día martes nos manifestó que se había golpeado una pierna, está un poquito con dolor, así es de que oramos, Señor, para que tú le sanes, para que tú le alivies y podamos verla el próximo domingo, Señor, aquí en casa. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Bueno, considerando los pasajes que hemos estado compartiendo, hermanos, sobre este libro de Apocalipsis, ahora nos encontramos con un verso que tenemos cierta dificultad de interpretación, se tiene cierta dificultad de interpretación. Yo consulté a varios estudiosos de la palabra, pero a la conclusión que se llega es que no tiene nada que ver con lo descrito en la ley del Antiguo Testamento acerca de esa ley del talión que regía con los jueces en Israel acerca de diente por diente y ¿qué más decía? Ojo por ojo y diente por diente.
No tiene nada que ver con eso porque de alguna forma es un propósito diferente el que Dios tiene ya en el tiempo del Apocalipsis. En el tiempo del Antiguo Testamento, pues se aplicaba esta ley, porque talión quiere decir pena en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó. O sea, los jueces juzgaban al delincuente o al que había hecho daño, y si era culpable, pues entonces le propiciaban a él lo mismo que él había ocasionado. Eso era lo que significaba la ley del talión en el Antiguo Testamento, cosa que realmente se manejó en el pueblo de Israel, se manejó en aquel tiempo. Pero tenemos que considerar que ahora en el Nuevo Testamento Jesús de alguna manera nos deja unas pequeñas enseñanzas acerca de eso, porque de alguna forma el Señor Dios fue el que envió las leyes en el Antiguo Testamento, y Él sabe por qué dijo eso. Vayamos a Primera de Reyes. Ahí hay algo muy interesante que quisiera que leyéramos, por favor, ya que estamos en eso. Primera de Reyes, capítulo 3. Mire qué interesante, porque las leyes no las pusieron los hombres, sino que fue inspiración del Señor. Entonces, en el libro Primera de Reyes, capítulo 3, encontramos cómo Salomón, que habría de juzgar al pueblo de Dios, necesita de alguna manera sabiduría para poder discernir, para poder juzgar al pueblo de una manera justa y ecuánime, porque de alguna forma pareciera que es un privilegio bastante agradable el ser uno juzgador o ser uno juez de las situaciones, pero sí tiene uno que tener mucha sabiduría para poderlo hacer de una forma justa y adecuada. Por ejemplo, capítulo 3 de Primera de Reyes, Salomón, dice el verso número 3: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Eso es lo que él hacía. Pero cuando lo llaman a ser rey, naturalmente que él sabe el compromiso que tiene, sabe de la responsabilidad que ahora se le viene encima. Y entonces dice el verso número 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Siempre se ha predicado sobre este pasaje de que qué difícil y qué riesgoso es escuchar uno esa proposición de Dios en nuestras condiciones, porque quizás nuestro corazón pueda solicitar o pueda pedir algo que realmente no sea lo más adecuado. Imagínense que en este tiempo Dios se nos aparezca y nos diga: pide lo que quieres que yo te lo daré. Yo preguntaría, y no lo responda a voz alta, sino solo contésteselo usted: ¿qué pediría usted o qué pediría yo? O sea, cada uno de nosotros, estoy seguro de que tendríamos un poquito de dificultad poder escoger. Yo creo que sería un poquito riesgoso poderle responder al Señor. Pero Salomón le dice
al Señor en el verso número 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Dejémoslo ahí, vamos por ahí. Es interesante que Salomón tomó esta actitud con un reconocimiento básico que yo puedo ver en el pasaje, y es uno, que Dios lo puso a él y que su trabajo iba a ser una responsabilidad no hacia la gente, sino hacia el que lo puso. O sea, entró en él temor, entró en él preocupación de que Dios lo estaba instalando en un privilegio, que a quien tenía que entregarle cuentas era Dios. Eso es interesante. Y dos, que sabía Salomón que habría de juzgar no a gente cualquiera, sino que habría de juzgar al mismo pueblo de Dios. Porque Salomón le dice: tengo que juzgar a tu pueblo. Me pusiste en medio de tu pueblo. Y me llama la atención que se puntualiza eso: tu pueblo. Son dos situaciones que a veces nosotros hoy en día generalmente olvidamos. Hemos estado hablando de la unidad del pueblo de Dios, la unidad de la iglesia. Hemos estado hablando incluso el día jueves acerca de la comunión entre nosotros. Hemos estado hablando el domingo acerca de reconocer que somos un cuerpo. Entonces, cuando nosotros recibimos un privilegio de parte de Dios para desarrollar aquí, dentro del pueblo de Dios, porque usted es pueblo de Dios, dice la Escritura que somos un pueblo escogido por Dios, un pueblo santo, un pueblo llamado, comprado con la sangre de Cristo. Entonces, cuando usted o a mí nos llaman a un privilegio dentro de este pueblo, yo creo que sería muy interesante llevar en memoria este pasaje y considerar lo que consideró Salomón. Lo voy a volver a repetir. Número uno, ¿quién nos llama a un privilegio? Porque todo empieza cuando no desarrollamos un privilegio bien. Empieza con que creemos que el que nos llamó fue el líder, fue el pastor, fue el director, fue el hermano fulano, fue la hermana fulana. No. Para trabajar aquí en la obra de Dios, quien llama es el Señor, número uno. Y número dos, ¿con quiénes vas a trabajar o para quiénes vas a trabajar? Salomón reconoció que no tenía que juzgar a un pueblo cualquiera, hermano, como dije anteriormente. No, era el pueblo de Dios y tenía que hacerlo bien, porque si no lo hacía bien, ¿con quién se la iba a ver? Con el dueño del pueblo, con el Señor. Entonces, qué interesante que la actitud de Salomón siempre se ha tildado o se ha señalado como muy sabia, ¿verdad? Ah, no, es que qué sabio Salomón, porque el Señor le dice: pide lo que quieras, y pide sabiduría, y pide entendimiento, y pide prudencia. Ay, qué sabio. No fue la sabiduría de Salomón o la prudencia de Salomón o la actitud correcta de Salomón, no salió en lo que pidió, sino en haber reconocido dos cosas. Uno, que Dios lo había puesto,
y dos, que iba a juzgar al pueblo de Dios. Esas son las dos cosas primarias. Cuando nosotros llamamos a alguien a un privilegio, oramos por la persona, y la persona muy contenta por el privilegio dice: gracias, Señor, gracias porque voy a trabajar en tu obra, te agradezco que me hayas permitido el privilegio. Pero a veces se nos olvida quién nos llama y para quién vamos a trabajar. Es interesante lo que se halla en ese pasaje, ¿verdad? A veces hemos predicado de eso, de Salomón, nada más que porque era muy inteligente y pidió sabiduría. No, hay dos cosas aquí muy más inteligentes y que nos enseñan a nosotros. ¿Quién te llama? ¿Y a quién estás sirviendo? No, yo voy a poner las sillas como caigan. No, que se quede sucia. El hermano que la limpie con el pantalón. La hermana con la falda que limpie la silla. No me importa, no tengo ganas de hacer. No, ¿a quién estás sirviendo? No es a la hermana tal o al hermano tal. Somos hijos de Dios. Somos pueblo de Dios. Somos elegidos de Dios. Aleluya. Amén. Me explico, hermano. Me doy a entender porque estoy tratando de sacar aquí esa enseñanza que es muy interesante. Verso número 11 dice: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Qué interesante, hermano, que formar parte del cuerpo de Cristo hay que tener un corazón sabio y entendido. Caminar con prudencia. Entonces, vemos en el pasaje que el día de hoy el Señor nos permite que podamos manejar cierta sabiduría, cierta prudencia. Vamos al Nuevo Testamento y vayamos a Mateo, capítulo 7, por favor. Y conociendo Jesús los corazones nuestros, hace una pequeña explicación o información para que reflexionemos, porque no nos relacionamos con cualquier pueblo, sino que es el pueblo de Dios. Capítulo 7 de Mateo, verso 1 en adelante, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí. ¿Qué entendemos por este pasaje o qué podemos sacar de este pasaje? Lo delicado que es estar al frente, caminar al frente. Lo delicado que es que nos llamen a liderar, a dirigir un departamento, un grupo de hermanos, de hermanas. Qué difícil es, aunque es necesario, porque se necesita que en el desarrollo de la obra de Dios hayan líderes, hayan
personas que coordinen, hayan personas que dirijan. Es necesario. A Pedro lo llamó el Señor a dirigir a su iglesia. Pero vea usted la similitud, por favor. Vea usted la similitud de Salomón con Pedro. ¿Qué leímos en 1 Reyes 3, capítulo 3? Y amó Salomón a Jehová. ¿Sí? Y Jesús, para llamar a Pedro, ¿qué le dice? ¿Me amas, Pedro? Hay una similitud de principios. Salomón amaba a Jehová para ser llamado. Ahora viene Jesús y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Tú lo sabes, Señor, yo te amo. Entonces dirige. Oiga, entonces pastorea. Entonces ve adelante. Entonces coordina. Qué interesante, hermano, qué interesante. La obra de Dios necesita de líderes. Y como dice el apóstol Pablo, si usted apetece un liderazgo, buena cosa desea. Es bonito. Sí, es bonito. Es hasta cierto punto muy estimulante el que a una persona le llame y le diga: mira, hermano o hermana, usted va a estar al frente de este grupo, coordínemelo por favor. Qué bonito, qué agradable. Hermano, muchas gracias. Y a veces a mí me han abrazado y me dicen: gracias, hermano, yo deseaba este privilegio. Qué bueno. Pablo dice: buena cosa desea. Pero se necesita amar a Dios primeramente. Amar a Dios. Y luego vienen las recomendaciones, porque hay muchas recomendaciones. Y esta es muy importante, porque el Señor dice: ten cuidado cuando juzgues. Ten cuidado cuando juzgues. Porque así como tú juzgas a tu hermano o a tu hermana, tú también vas a ser juzgado. O sea que nosotros somos líderes, coordinadores, pero no somos, ¿qué se puede decir? Tal vez soberanos. Porque tenemos a alguien arriba de nosotros que nos va a juzgar a nosotros también. No somos nosotros la cabeza, somos cuerpo del Señor. Entonces dice: ten cuidado en juzgar. Ten cuidado al señalar. Y de ahí la enseñanza que ha sido, pero talón de Aquiles, ¿verdad? Que ha sido muy mal a veces usada, porque a veces se usa como con el propósito de ofender. Se usa con el propósito de sacar amargura o sacar enojo, pero no es así. Lo único es que dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en ti? O sea, no está diciendo la Escritura que no seas un líder que vas a dirigir con justicia. No, puedes dirigir con justicia, pero ten cuidado en lo que miras y lo que haces. Ten cuidado. Ya lo dijo el Señor en otra oportunidad: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. O sea, es bonito ver y tener los dos ojitos. Estábamos hablando con mi hermano Ricardito que es necesario tener una vista buena y verle a los hermanos y ver a los hermanos, ¿ah? Que les iba a decir otras cosas, pero mejor me abstuve. Ver a los hermanos, es bien bonito, pero qué peligroso es ver y ser llevado al juzgamiento. Ese es el peligro.
Que cuando nosotros vemos, no seamos llevados al juzgamiento, a la crítica. Porque lo que está diciendo el Señor es que aquel que critica definitivamente tiene una viga en su ojo. Definitivamente está peor que el que está al que está criticando. Mejor veamos y usemos nuestra vista y démosle gracias a Dios por nuestra vista, pero para edificar, para apoyar, para decirle a la hermana: qué bonito su suéter, hermana, qué bonito le quedó el pelo así peinado, qué bonito, hermano, su camisa, qué bonita su corbata, qué bonita, hermano. O sea, veamos para edificar, para bendecir, no para juzgar y criticar, porque entonces sí caemos en este planteamiento. Y el planteamiento no es tanto que miremos la viga que hay en nuestros ojos, sino es que caemos en una hipocresía que es bien delicada. No es este el tema, pero estamos pasando por ahí y hay que darle una pincelada. Pero sí es bueno, hermanos, que nosotros anhelemos ser líderes, anhelemos coordinar, anhelemos hasta cierto punto gobernar, pero tengamos cuidado para hacerlo. Tengamos cuidado para hacerlo. Primeramente preguntémonos si amamos a Dios y después pidámosle al Señor, como acabamos de ver en Primera de Reyes, sabiduría, prudencia e inteligencia. Por lo tanto, en el versículo 10, entonces, en donde estamos de Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis, versículo número 10, señala la acción del anticristo, no tanto como dije hoy en día, sino que una acción de aquel tiempo futuro en donde el anticristo va a padecer, va a comer de su propia comida, va a cosechar lo que sembró. Ahí sí se va a dar lo de la ley, porque ellos dice en el pasaje muy claro, en el verso número 10, dice: si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. O sea, en ese tiempo, esa gente que fue a guerrear, que fue a matar, que fue a perseguir a la humanidad y hacerle tanto daño, van a pagar de la misma manera. Es para ellos que se escribe en este pasaje y que se entiende en este pasaje. Anteriormente, entonces, a él, como le fue dado el perseguir y matar, también a ellos los van a matar. En la segunda parte del verso número 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice en la versión esta Reina Valera. Pero en sí, lo que encontramos ahí es una referencia a que tiene tanto valor que perseveremos en la fe en medio de pruebas, persecuciones, dificultades, a causa de dar un buen testimonio. La paciencia es conservar la paz del Señor en medio de cualquier circunstancia. Aquí lo que está diciendo la última parte es que va a reinar la paciencia de los santos, que va a reinar la paciencia de aquel que pudo soportar la prueba, que pudo ser fuerte en medio de las persecuciones. Lo vemos en Santiago, regrese unos 4 o 5 hojas más antes de Hebreo. Santiago capítulo 1, vemos ahí el pasaje del verso número 2 en adelante, donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte a otra, de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en la exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará también como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué sacamos de este pasaje? Número 1, dichoso, bienaventurado, si con paciencia superas todas las pruebas. Dichoso, bienaventurado, si con paciencia, o sea, es quiere decir teniendo paz en tu corazón, soportas los embates de hombres, de mujeres, de la vida, de circunstancias económicas, de enfermedad físicas, de circunstancias ambientales. Si eres valiente y con paz en tu corazón y con fe, superas todas esas situaciones y no te doblegas ante esas circunstancias, dichoso y bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque al ver el pasaje de Apocalipsis y saber lo que le va a pasar a los moradores de la tierra, después vamos a decir, valió la pena no haber respondido a la agresión. Valió la pena haber tenido paz cuando me motivaban, me invitaban a pelear, a discutir, a guerrear, y yo mantuve mi paz con paciencia, porque ahora estoy cerca y al lado de nuestro Dios, en paz y con bendición en el reino de los cielos. Amén. Eso quiere decir la última frase del verso 10 de Apocalipsis. Y entonces reinará la paciencia de los santos. Entonces se le dará valor a tu esfuerzo, a tu paciencia, a tu perseverancia, en medio de cuántas circunstancias, hermano. No es fácil. Por eso dice el apóstol: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese gozo solo se puede obtener por medio de la paz que Dios da, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra cosa interesante es, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Pídala. Señor, no soy sabio para responder adecuadamente cuando me insultan. Señor, no soy sabio para responder adecuadamente cuando me provocan. Señor, no tengo sabiduría en mi carácter. Cuando veo que las cosas no se han hecho, me exalto, hablo muy fuerte, me molesto. Señor, no tengo sabiduría. Si reconocemos que nos falta sabiduría, podemos pedirla. Eso es lo que dice, podemos pedirla. Porque sin esa sabiduría de cómo responder, sin esa paz en nuestro corazón, sin esa paciencia, vamos a caer. Óigame, vamos a caer.
Y no vamos a superar las pruebas. No vamos a superar el acoso, no vamos a superar la invitación a pelear. No vamos a superar los insultos de los demás. No vamos a superar esa situación. Vamos a estallar, como decimos en buen chapí. Vamos a tener actitudes agresivas también. Y eso no nos lleva a ningún lado. Bueno, sí nos lleva a un lado, pero no a la presencia de Dios. Definitivamente. Eso es lo que podemos extraer de este pasaje. Si no tenemos sabiduría para coordinar, para gobernar, para liderar, cedámosle lugar a otro. Si no tenemos el carácter adecuado para ser líderes de un grupo, para poder dar, ¿cómo suena de feo decir dar órdenes, ¿verdad? Pero dar indicaciones, que suena un poquito más sencillo, ¿verdad? Si no tenemos el carácter adecuado para decirle a alguien, mire hermano, mire hermana, necesito que vaya a tomar eso y lo ponga allá. Mire hermana, por favor, necesito que se me ubique en este lugar. Usted se puso allá, pero yo necesito que esté aquí. Hermana, mire, necesito que vaya a la tienda, fíjese que se nos olvidó, no sé qué. Si no tenemos el carácter adecuado para liderar, óigame bien el consejo, es un consejo bíblico. Cedamos el lugar a otra persona. Porque no solo vamos a tener problemas personales, sino que vamos a provocar problemas a los demás. Si no tenemos el suficiente valor, fuerza de poder perdonar las ofensas de los demás, y vamos a estar en el grupo discutiendo, peleando. No me pongan ahí porque ahí está el hermano. No me pongan allá porque ahí está la hermana. Ya les dije que con ella no puedo trabajar. Tan necios que son. No, seamos conscientes. Si no podemos manejar esa situación, pidámosle al Señor sabiduría. Es lo que está diciendo. Pidámosela, tirémonos de rodillas y digámosle, Señor, yo necesito estar en paz con mis hermanos. Yo necesito trabajar con amor, con gozo, con alegría, como dice aquí, con gozo. Tened por sumo gozo cuando os encuentres en pruebas. Tal vez alguien por ahí te va a hacer una mala cara y en lugar de darle tú otra igual, pues sonríele. Sonríe. Cualquiera va a decir, no hermano, usted cree que es fácil. No es fácil, pero si lo pedimos al Señor, lo podemos obtener. ¿Queremos ser líderes? ¿Queremos ser ir adelante? ¿Queremos dar indicaciones a los demás? Pidámosle al Señor un carácter adecuado. Adecuado. No solo para trabajar aquí, sino para heredar la vida eterna. Amén. Luego dice, no piense entonces, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y que es difícil, es muy difícil. Definitivamente es muy difícil. Hoy tiene un carácter, mañana tiene otro carácter. Hoy tiene unos amigos, mañana tiene otros amigos. Hoy tiene un grupo, hoy está con el grupo blanco, mañana va a estar con el grupo rojo. Y cuando estaba en el blanco decía que los rojos le caían mal, y cuando estaba en el rojo que los blancos ahora le caen mal. Eso se llama de doble ánimo. Y no se puede hacer así. Está un poquito silencio esto. Damos una ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén.
Cuando los juicios de Dios empiecen, cuando los juicios de Dios agarren fuego, cuando los juicios de Dios estallen, usted va a decir: gracias a la paciencia que le tuve a la hermanita tal, estoy en el cielo. Gracias a la paciencia que le tuve al hermanito tal, estoy en el cielo y no soy morador de la tierra. Gracias a que fui fuerte, fui valiente. Gracias a que doblé rodillas y le dije: Señor, dame sabiduría, dame paz. Sí, Señor, por favor. No quiero responder de una manera incorrecta. No quiero ser agresivo. No, Señor, por favor. Por eso vamos a estar viéndolo en directo y en vivo en el reino de los cielos, todo lo que esté pasando aquí, pero nosotros allá, porque el Señor es poderoso para guardarnos del día de la prueba que vendrá. Tomémonos de la mano del Señor con humildad, con sencillez de corazón. Amemos a Dios y amemos lo que es de Dios. ¿Y sabe qué? Usted es de Dios. Fue comprado con sangre. Tiene que amar lo que es de Dios, porque usted ama a Dios. Amén. Ay de los moradores de la tierra, y dichosos los moradores del reino de Dios en aquel tiempo. Amén. Cierre sus ojitos un momentito. Terminamos esta noche. Terminamos esta semana también. Hasta el domingo iniciamos una semana nueva con la ayuda del Señor. Padre nuestro, esta noche una vez más, los que nos encontramos en el templo, te agradecemos el que nos permitieras estar aquí, dándote gracias, alabando tu nombre y bendiciendo tu nombre. Yo quiero decirle, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, el que usted esté aquí en el templo entregándole culto al Señor, traerá a su vida tremendas bendiciones del Padre. Traerá a su vida cosas que usted ni imagina, pero que Dios tiene preparadas para usted. El hecho de que usted esté en el templo entregándole su culto al Señor lo hace bienaventurado. Que Dios lo bendiga abundantemente. Que Dios guarde y bendiga a su familia, su casa, su trabajo, para gloria y honra de nuestro buen Padre Celestial. Amén y amén. Denle ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.